Yo voy a hacer un comentario sobre un artículo de Bruno Bonoris que se llama La construcción performativa del cuerpo como sustancia gozante. Está en el número 9 de la revista de Apola, El Rey está desnudo. Lo pueden buscar, se los recomiendo. La verdad está bastante interesante el artículo. Y también voy a apoyarme en otros textos que ya se los voy diciendo por si les interesa. En principio, El nacimiento del sujeto del inconsciente, de Bruno Bonoris, donde tiene un capítulo en el cual desarrolla algunas ideas que están en ese artículo. Por supuesto, el seminario 20 de Lacan, también, de ahí toma el concepto sustancia gozante de Lacan. Pero también me parece que es un texto que combina muy bien con otros libros que no son de psicoanálisis específicamente, sobre todo para la cuestión de la performatividad, qué entendemos por cuerpo, qué entendemos por materia. Este es otro, que también me parece que combina muy bien con ese artículo, Cuerpos que importan, de Judith Butler. Luego, también otro excelente para este tema, Testo Yonki, de Paul Preciado. Y por último, también voy a tomar algunas referencias de este libro de Alfredo Edelstein que se llama Otro Lacan, sobre todo el capítulo 10. El capítulo 10 es sobre sustancia gozante, específicamente. Así que bueno. Voy empezando, ¿les parece? ¿Se escucha bien? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, empiezo entonces. Como le dije, el artículo se llama La construcción performativa del cuerpo como sustancia gozante, con lo cual ahí ya tenemos algunos elementos para pensar, ¿no? Construcción performativa, cuerpo y sustancia gozante. Performatividad y sustancia gozante, en principio, como para arrancar, yo les diría que son dos ideas, dos conceptos o dos nociones que no son admitidas en psicoanálisis, en el psicoanálisis lacaniano por lo menos. Se sostienen dualismos, ¿no? Ahora ya lo vamos a ver. Pero performatividad que es tomada por Bruno de la teoría de la performatividad del género, de Judith Butler y de otros autores que lo retoman, de la teoría queer, es un concepto que no es admitido. Si ustedes leen artículos o libros de psicoanálisis en los cuales dialogan o debaten con las teorías queer, van a ver el lugar que le dan a la performatividad del género, como si fuera algo solamente imaginario, simbólico o incluso volitivo del yo, con lo cual lo toman como un concepto que habría que desestimar, porque el psicoanálisis, ¿de qué se trata? Según algunos lacanianos, de lo real del goce, ¿no? Lo real del cuerpo, que es lo que los autores queer o los autores que utilizan la performatividad del género no tienen en cuenta. Bueno, esto es una posición. Acá vamos a ver que en este artículo permite pensar otra alternativa a ese debate de si lo real del goce o lo construido discursivamente, o lo que parte más de un orden simbólico. Ya lo vamos a ver. Y por otro lado, sustancia gozante tampoco es un concepto que esté admitido. De hecho, yo en la carrera de psicología que estudié en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, no lo escuché nombrar ni lo leí en ningún apunte, no formaba parte de ningún programa. Lo que sí estaba en su lugar era el dualismo goce-significante, ¿sí? Famoso dualismo de lo real del goce y lo simbólico del significante, por ejemplo. Para el síntoma, ¿no? La cara real del síntoma, que es su cara de goce, y la otra cara, que es la cara simbólica. Solamente se podría influir sobre lo simbólico, y el goce es como se podrá acotar, qué sé yo, hacer algunas otras maniobras, pero es como un punto de obstáculo a la cura o al tratamiento. Entonces, lo que les decía es que no se admite la idea de sustancia gozante, pero sí se admite la idea de una sustancia que goza, ¿sí? Una sustancia, que ahora vamos a ver qué quiere decir sustancia, como cuerpo biológico que sufre la invasión de un goce real, ¿sí? Esto lo van a leer
lo van a encontrar constantemente también, ¿no? Esta idea de que el goce es algo que invade, que debe ser, que el significante tiene que poder nombrarlo o acotarlo, bueno, como una cuestión energética, ¿no? Más ligado a una energía. En ese sentido, en el capítulo 10 de Otro Lacan, Edelstein lo que propone es que en el lacanismo se suponen la sustancia, o sea, el cuerpo biológico, y el goce como su energía sumados, ¿sí? El cuerpo biológico, la sustancia, y el goce, la energía, juntos, ¿sí? Entonces, sustancia gozante es sustancia que implica goce y goce que implica sustancia, ¿sí? No sé si se entiende esto, ¿no? Es como un poco el estado de situación de cómo se transmiten estas ideas. Obviamente no son todos los psicoanálisis ni son todos los psicoanalistas, es como, para mí hay consenso en esto. En la Facultad de Psicología se transmite esta idea, en todas las materias, diría. Yo cursé todas las psicoanalíticas, así que conozco más o menos de qué va. Entonces, en este artículo lo que va a cuestionar es la noción de sustancia, ¿no? La noción de sustancia, de cuerpo. Y la sustancia, que va a ser criticada, tomando algunas críticas que le hace Lacan, es, les leo una definición de sustancia, que es porción de materia de una cosa que consiste en un material homogéneo y que permanece más allá de los estados posibles, y así representa el ser, la esencia o la naturaleza de ese algo. Designa aquello que existe por sí mismo. ¿Sí? Una porción de materia de algo que es en sí mismo, que no se modifica más allá, o sea, no tiene otros estados, siempre permanece, tiene una permanencia más allá de los estados que pueda llegar a tomar. Pulsión de muerte, por ejemplo, en Freud, en el modelo freudiano, pulsión de muerte, ¿no? Se puede mezclar con pulsión de vida, pero no se inmicciona en el sentido en que se utiliza el término inmicción en el programa de investigación de Apola, por ejemplo. Inmicción como mezcla de dos elementos donde ya no se puede saber cuál es cuál porque ya están mezclados de tal manera que no se los puede separar como dos esferas separadas, ¿no? Pulsión de vida y pulsión de muerte se pueden mezclar y se pueden desmezclar. Están combinados pero no están inmiccionados. Es decir, son en sí mismos y permanecen más allá de sus estados, por ejemplo, en su combinación. Eso como para empezar. Justamente esa noción de sustancia es la que va a ser puesta en cuestión con sustancia gozante. Vamos a ver que conserva el término sustancia, pero quiere decir algo muy diferente. Entonces, voy a citar el título de un libro, de un capítulo de un libro de Anne Fausto Sterling, que también les recomiendo mucho, que se llama Cuerpos sexuados. El capítulo se llama Duelo a los dualismos. Entonces me parece que eso es lo que va a plantear Bruno Bonoris en este artículo, un duelo a los dualismos. En el sentido de tratar de proponer alternativas a los pensamientos dicotómicos que son una constante en el psicoanálisis, o en algunas transmisiones del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, si armamos dos campos, de un lado goce y de un lado goce y del otro lado significante. De un lado cuerpo y del otro lado la psique, ¿sí? Significante y psique de un lado y goce y cuerpo del otro. Lo natural del lado del cuerpo, del goce, y lo social del lado del significante. Lo biológico del lado del cuerpo y lo cultural del lado de lo simbólico, de lo significante, de lo psíquico. El sexo, ¿no? También el sexo del lado de lo natural, cuerpo, y género del lado de lo social, de lo cultural. Y por último, lo material de un lado y lo discursivo del otro. ¿Sí? Estos son dualismos que están muy presentes en algunas transmisiones. Yo lo veo ahora, por ejemplo, en el debate entre psicoanálisis y teoría queer. Dicen, no, nosotros somos realistas, trabajamos con lo real del goce, lo real del sexo. Los queer trabajan con lo discursivo, lo imaginario, lo simbólico. ¿No? El debate sexo-género también, hay quienes siguen sosteniendo que el sexo es algo en sí mismo, que tiene una esencia que permanece más allá de sus estados posibles y que el género es como una construcción o una elaboración que se produce en un segundo momento, pero sobre una base que es biológica y
biológica en el sentido de que es igual a sí misma, ¿sí? O sea, ya tiene una esencia. Entonces estos son todos dualismos que son problemáticos. Son problemáticos porque nos hacen pensar que existen como estas dos esferas separadas, que hay no solo como dos esferas separadas, sino en términos jerárquicos, ¿no? Hay una que tiene más peso que la otra, todo lo que esté de este lado, ¿no? Goce, cuerpo, lo biológico, y todo el resto va a tener menos peso, ¿sí? El significante, lo social, lo cultural, el género, lo discursivo. Entonces, la pregunta que en cierta forma está intentando responder, entiendo yo, Bruno, en este texto, es ¿cuál es la concepción de sustancia más apropiada para el psicoanálisis? ¿No? ¿Cuál es la concepción de cuerpo más apropiada para el psicoanálisis? Y entonces, para poder responder a esa pregunta, ahora voy a empezar a tomar un poquito algunos puntos principales del artículo. Para responder a esa pregunta, comienza tomando la dimensión histórica del cuerpo, ¿sí? Para poder plantear una alternativa a que el cuerpo sea algo en sí mismo, que sea lo real, es decir, algo ahistórico, algo no atravesado por la historia y por las concepciones históricas que van modificando qué entendemos por cuerpo. Entonces, les leo una cita cortita del artículo. Dice, tal vez esta sea la característica fundamental del cuerpo moderno, ¿sí? Del cuerpo en la modernidad, que oculta o esconde su carácter convencional para presentarse como una realidad natural y dada. El cuerpo moderno se despliega como un cuerpo ahistórico. Sobre esto también les recomiendo mucho el volumen 1 de Historia de la Sexualidad de Foucault y Vigilar y Castigar. Cómo se construye un cuerpo dócil y un cuerpo sexual en la modernidad. Entonces, la idea que está tratando de tomar como punto de partida es que el cuerpo tiene una historia. El cuerpo es historia. Y para eso va a ir a un autor que desarrolló un concepto que es el de técnicas corporales, Marcel Mauss, o Marcel Mauss, creo que se pronuncia Mauss. Toma el concepto de técnicas corporales o técnicas del cuerpo, que, dicho sea de paso, es un antecedente de las tecnologías del género, del concepto tecnologías del género de Teresa de Lauretis y de tecnogénero de Paul Preciado. Es decir, para Preciado, el sexo y el género son resultado de una producción técnica. Entonces, les leo otra cita del artículo. Lo que Mauss sostuvo es que no hay modo natural de hacer las cosas. Probablemente, afirma, no existe forma natural. Dormir, sentarse, caminar, beber, comer, correr, nadar, trepar, la impostura de la voz, la forma de mirar, el acto sexual son todas técnicas, es decir, algo heredado, y acá viene como el punto central, algo heredado por tradición y eficaz en su uso. Les decía que Mauss es un antecedente de las teorías de la performatividad. Para Butler, para Preciado. ¿Por qué? Porque lo que plantea es que no hay un modo natural de hacer las cosas. No hay un modo natural y cada cultura tiene su modo distinto, ¿no? Esa sería como un modo de entenderlo, ¿no? Existe, por ejemplo, una manera natural de comerla, pero en cada cultura que vivimos, en cada contexto, en cada idiosincrasia, hay una manera distinta. No está diciendo eso. No existe el modo natural, ya está perdido ese modo natural. Lo único que hay son técnicas que se transmiten de forma hereditaria y a partir de su uso. De forma hereditaria no, heredadas por tradición, dice. Sobre esto, les voy recomendando un montón de textos, ustedes anoten si quieren. Sobre esto hay un texto que me parece que está buenísimo para el tema de cagar, por ejemplo, la acción de cagar. Un texto de Paul Preciado muy cortito, muy interesante, que se llama Basura y género, mear y cagar, en el que toma la idea de que ni siquiera los baños públicos son
construcciones destinadas a poder realizar un acto de forma natural, sino que los baños también tienen una historia y en lo que se centra en ese artículo es en la idea de que los baños, divididos en baño de hombres y baño de mujeres, eh, se terminan funcionando como una tecnología de reproducción del género, de afirmación del género, de reafirmación del género. Lo que dice es que uno, por ejemplo, un varón no va al baño a mear, sino que va a reafirmar su masculinidad. O sea, no como algo consciente, sino como que es algo que se produce por cómo está armado ese dispositivo, el dispositivo baño de hombres en una estación de tren, supónganse. Sí, mear parado, al lado de otros hombres, y lo que está separado es la parte del ano, por ejemplo, no va a cagar enfrente de otros hombres. Mear es un ritual para afirmar la masculinidad y en el baño, en el cubículo para cagar, ahí es donde se puede liberar el ano. Liberar el ano en un espacio privado, que no te, justamente para evitar cualquier homoerotismo, por ejemplo, o que el ano sea colectivizado. Y por otro lado, el baño de mujeres, por ejemplo, que son todos cubículos. Todo lo que dice del baño de mujeres preciado es que funciona como un espacio público en un espacio privado, ¿sí? Cada cubículo reproduce un espacio público. Perdón, al revés, un espacio privado dentro de un espacio público que es el baño. El espejo, la centralidad que tiene el espejo, también como un panóptico para reafirmar los estereotipos de la feminidad. Y bueno, toda la vigilancia que hay luego si alguien dice, pero esa persona no corresponde a este baño, ¿no? Se pueden llamar a seguridad, ¿no? Bueno, todas las cosas que suceden con los baños. Me fui un poquito. Lo que quería decir con esto es que incluso cagar o ir a hacer pis, cosas que uno diría son naturales y tenemos, cada uno lo hace de distintas maneras, eh, no, también son técnicas, no está la forma natural. Comer lo mismo, comer, respirar incluso, respirar también, respiramos mal, respiramos inflando el pecho en general, ¿no? Cuando por ahí algo natural, por ahí, o más cercano a lo natural, sería respirar inflando el estómago, que es como hacen los animales o los bebés. Si ustedes miran un bebé o un animal que infla el estómago, no infla el pecho. Bueno, entonces, esta idea de técnicas corporales de Marcel Mauss es retomada en Texto Yonki por Paul Preciado cuando utiliza la noción de técnicas corporales para proponer que también el sexo, el género, la masculinidad, la feminidad son producidas por una serie de técnicas performativas, médicas, quirúrgicas, hormonales, semióticas, mediáticas, representacionales y demás. Luego, en Cómo hacer cosas con palabras, el filósofo del lenguaje John Austin define al enunciado performativo como un enunciado que no se limita a describir un hecho, sino que lo realiza en el acto mismo de expresarlo. Quiere decir, no es un enunciado que está señalando algo, indicando algo, sino que ese mismo enunciado realiza una acción, ¿sí? Te juro, te prometo. Si yo te digo, te prometo algo, te lo estoy prometiendo. O sea, en el mismo momento que lo digo, lo estoy haciendo. Declarar, bautizar, por ejemplo, producen oraciones que de por sí ya son una acción, ¿sí? Por ejemplo, el tipo que casa a una pareja y les dice, los declaro marido y mujer, en ese enunciado los está declarando marido y mujer. O sea, cambió la realidad, pasan a ser marido y mujer en ese momento. ¿Se entiende? Marido y marido, mujer y mujer. Lo que importa es la acción que se realiza por medio, de forma discursiva. ¿Sí? Otro enunciado performativo es el médico diciendo, es un niño, es una niña, ¿sí? Ya está produciendo una realidad diferente a través de una acción discursiva. Entonces,
Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque la performatividad del género va a ser central en el planteo de Bruno para pensar cómo se construye el cuerpo en tanto sustancia gozante de una manera performativa, a través de la reiteración de actos, a través de enunciados que se inmiccionan con el cuerpo, podríamos decir. Entonces, la teoría de la performatividad del género, que es propuesta por Judith Butler en un libro del año 90, si no me equivoco, que se llama El género en disputa, recomendadísimo también para mí de lectura obligatoria, eh, propone esto, que el género se construye a partir de actos reiterados en el tiempo, modos de hablar, modos de vestirse, modos de caminar, modos de moverse, modos de expresarse. Esa serie de acciones realizadas en el tiempo, modos de nombrarse, producen la ilusión de que hay una identidad previa que se expresa. La idea de performatividad del género para Butler rompe con la temporalidad de primero identidad de género, luego su expresión. Dice que no, lo único que hay es expresión. Esa expresión que requiere ser reiterada constantemente, mantener una coherencia, mantener una estabilidad, genera la idea de que hay una identidad previa. En ese sentido toma una idea de Nietzsche de que no hay ser antes del hacer. El ser se constituye en el hacer. Por supuesto que esto es coercitivo, es impuesto, no es algo que una lo elija en principio. Luego puede haber reapropiaciones de esto, puede haber cortocircuitos en estas reiteraciones. Una puede hacer otra cosa, esto puede quebrarse, romperse, hacer algo diferente, pero en principio es algo impuesto. Con lo cual, las críticas que le hicieron a Butler es que, como las críticas que suelen hacerse cuando una propuesta se entiende en otro sentido. Se entendió la performatividad del género, se entendió en el sentido de que hay individuos libres que voluntariamente eligen de qué género van a ser, por ejemplo. Cuando lo que Butler está proponiendo es que no, en principio hay una coerción, hay algo que es impuesto sobre eso. Pueden haber reapropiaciones y de eso se trata el género en disputa, pensar cómo podemos hacer una subversión de esto que nos es impuesto por el otro, por el discurso del otro, en términos más lacanianos. Le hicieron la crítica también de que partiría de un monismo lingüístico desde el cual la estructura, el poder, el discurso crearían realidades por fuera de los cuerpos, ¿sí? Que estaría esto, que es la performatividad del género como algo discursivo, estilístico, teatral, performático, que crea una realidad, pero que estaría dejando de lado la materialidad del cuerpo. Entonces, como ha pasado muchas veces en la historia, en la historia de las ideas, que un autor dice, bueno, no entendieron bien esta propuesta, tengo que salir a responder con algo explicitando un poco mejor porque se ve que tal como lo planteé por ahí no es tan claro. Entonces, saca algunos libros, algunos artículos para responder a estas críticas. Y uno de ellos es Cuerpos que importan, el libro que les recomendaba al principio. Cuerpos que importan, que en inglés se llama Bodies That Matter. Que acá en castellano pierde la ambigüedad, pero tiene en inglés es Cuerpos que importan y cuerpos que son materia. Y el subtítulo del libro es, esperen que se los busco, el subtítulo del libro es Sobre los límites discursivos del sexo, sexo entre comillas, donde lo que plantea es qué pasa con lo material del cuerpo, algo que no estaba por ahí tan presente en el género en disputa. Y ahí es donde toma bien explícitamente que está partiendo de la base de la tesis del poder productivo de Foucault. La tesis del poder productivo de Foucault básicamente lo que propone es que no es que hay poder como una superestructura que se coloca sobre un individuo libre, sino que el poder construye sujetos, el poder
produce sujeciones, con lo cual liberarse del poder no es tan simple como sacarse un peso de encima, porque justamente nos constituye como sujetos. Sujeto acá entendido como persona, como persona sujetada al poder, podríamos decir. Les leo una cita cortita de Cuerpos que importan, de Butler. Va, no tan cortita, pero me parece que está buena. Dice: este texto acepta como punto de partida la noción de Foucault de que el poder regulador produce a los sujetos que controlan, de que el poder no solo se impone externamente, sino que funciona como el medio regulador y normativo que permite la formación de los sujetos. El retorno al psicoanálisis, porque acá, algo que no les mencioné, Butler tiene un diálogo muy interesante con el psicoanálisis, de críticas, o sea, de críticas destructivas y de críticas propositivas, como tomando, esto está bueno del psicoanálisis, o esto es interesante, se puede pensar de esta manera, toma conceptos para sus propias teorizaciones, conceptos del psicoanálisis. Entonces dice, el retorno al psicoanálisis está pues guiado por la cuestión relativa al modo en que ciertas normas reguladoras forman un sujeto sexuado, en términos, escuchen esto, que hacen indistinguible la formación psíquica de la formación corporal. Mientras que algunas perspectivas psicoanalíticas sitúan la constitución del sexo en un momento del desarrollo, Freud, por ejemplo, el desarrollo normal de la sexualidad, el desarrollo psicosexual del individuo, que la definición de un sexo, en tanto masculino o femenino, se produce a partir de la pubertad, ¿no? De una criatura con disposición bisexual y perversa polimorfa se llega a un varón o una mujer. Freud, por ejemplo. Entonces, repito, mientras que algunas perspectivas psicoanalíticas sitúan la constitución del sexo en un momento del desarrollo o lo definen como un efecto de una estructura simbólica casi permanente, yo considero que este efecto constituyente del poder regulador es reiterado y reiterable. Página 49 de Cuerpos que importan. Bueno, se entiende, ¿no? La idea. Justamente toma del psicoanálisis cómo el cuerpo sexuado se constituye a partir de la reiteración de normas que regulan la formación de un cuerpo sexuado. ¿Por qué? Porque Butler rechaza la idea, justamente, para salir de estos dualismos de o es natural o es construido. O sea, es construido en el sentido de que es puramente artificial. Para salir de estos dualismos, Butler también plantea un duelo a los dualismos, en el sentido que les decía anteriormente, rechaza la idea de construcción o esencia. Y en su lugar propone algo que a mí me parece muy interesante y que está muy articulado a lo que podemos decir sobre sustancia gozante, que es el concepto de procesos de materialización. Les leo otra cita de Butler. Dice, yo propondría, en lugar de estas concepciones de construcción, un retorno a la noción de materia, no como sitio o superficie, ¿sí? No como sustancia, diríamos, sino como un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia, ¿sí? Esto en Lacan, por ahí lo podríamos pensar como la consistencia imaginaria del cuerpo, como esta frontera de yo soy yo, habito un cuerpo. ¿Sí? Lacan, recuerden que en el nudo Borromeo ubica en el registro de lo imaginario al cuerpo como consistencia. Entonces, y para responder a la otra crítica de que habría un poder como algo así etéreo que produce realidades por fuera de los cuerpos, lo que dice Butler es, las relaciones de poder no son una entidad volátil que recaería sobre cuerpos inertes y paralizados, sino que, en sentido estricto, son cuerpos pensando, hablando y gozando.
Ay, perdón, me confundí. No era de Butler, esta cita era de Bruno. La vuelvo a leer. Esta está en el artículo. Dice, las relaciones de poder no son, o sea, tomando estos desarrollos de Butler, estas ideas de Butler del poder productivo que toma de Foucault, lo que dice Bruno es, las relaciones de poder no son una entidad volátil que recaería sobre cuerpos inertes y paralizados, sino que, en sentido estricto, son cuerpos pensando, hablando y gozando. Pensados, hablados y gozados. Los cuerpos son, a su vez, efecto y causa de las relaciones de saber-poder. Por lo tanto, la materia de los cuerpos es indisociable de las normas reguladoras que gobiernan su materialización y la significación de aquellos efectos que el propio cuerpo materializa. Entonces, para ir al punto, lo que está proponiendo es una articulación entre dos campos diferentes, en principio diferentes, pero que tienen algunas coincidencias en este punto. Por un lado Lacan, el psicoanálisis de Lacan o la teoría de Lacan, y por otro lado la performatividad del género de Butler. ¿Y en qué, cuál es la coincidencia que encuentra con respecto a la noción de cuerpo, a una noción diferente de cuerpo del cuerpo como lo real o el cuerpo biológico? O el cuerpo como solamente un sitio de inscripción de algo que vendría a posteriori. Que tanto para Butler y para Lacan, el yo, el cuerpo, la realidad, son construcciones mediatizadas por el orden simbólico. La diferencia, para Butler, es que la dimensión histórica del otro y del orden simbólico no se puede perder de vista, es insoslayable que tanto el otro y el orden simbólico tienen una dimensión histórica, no son estructuras permanentes sin historia iguales a las de siempre. O que hubo una estructura, un orden de hierro que luego está en decadencia, podríamos pensar hoy, ¿no? Con algunas concepciones fatalistas de algunos psicoanalistas de está declinando el orden simbólico, ¿no? O algunas ideas que toman de Bauman de vivíamos en una época más sólida y ahora estamos en una modernidad líquida, se está licuando el nombre del padre, y etcétera, etcétera. Entonces, les leo otra cita de Bruno de este texto. Dice, podría pensarse que la diferencia radica en que para Butler los esquemas reguladores, lo simbólico lacaniano, no son estructuras eternas, sino que constituyen criterios históricamente revisables de inteligibilidad que producen y conquistan los cuerpos. Y acá viene una aclaración. Sin embargo, si entendemos que el otro con mayúsculas, lacaniano, representa tanto a los otros primordiales como a la cultura, y si, a su vez, comprendemos que los otros primordiales son impensables sin un sustrato histórico-cultural, sería obtuso pensar que el otro está fuera de tiempo, y por lo tanto deberíamos concluir que lo simbólico regula y orienta las identificaciones imaginarias a partir de las cuales se construyen los cuerpos en su matiz histórico. En definitiva, todo indica que debemos concebir lo simbólico como una regulación de la significación que varía con el tiempo y no como una estructura casi permanente. Y ahora sí, ya me meto de lleno con sustancia gozante. Este pedacito que voy a tomar ahora no está desarrollado en el artículo, sí en el libro de Bruno, El nacimiento del sujeto del inconsciente, si no me equivoco, en el capítulo 3, donde se ocupa del cuerpo histérico o de la construcción histórica de la histeria. Entonces, lo que va a plantear es que en Freud estaba en cierta forma esbozado la idea de un cuerpo diferente a o cuerpo anatómico o cuerpo representacional. O sea, había una manera de pensar el cuerpo de otra manera que era el cuerpo de la histeria, por ejemplo, al menos en un primer momento. En un primer momento luego cambia y ahí se podría decir que retoma un dualismo de cuerpo-representación. ¿Se corta
¿A ustedes se les corta o solo a Vicky? Bueno, sigo mientras. En el cuerpo de la histeria había, para Freud, había una parte del cuerpo cuya representación tiene una carga afectiva muy significativa que puede tramitarse mediante la catarsis. Entonces, el cuerpo histérico no es simplemente un cuerpo representacional, un cuerpo psíquico. Genial, muchas gracias. No es solamente un cuerpo representacional, un cuerpo psíquico, sino que es también fundamentalmente un cuerpo afectivo. Es decir, había un modo de salir de ese dualismo. Es cuerpo biológico afectado de una problemática orgánica, o un cuerpo, o la representación del cuerpo, ¿no? La imagen representacional que tenemos del cuerpo. No, es un cuerpo afectivo, donde el afecto que inviste una representación de una parte del cuerpo, forman un cuerpo diferente. Lo que plantea Bruno es que Freud no fue consecuente con esa hipótesis. ¿Por qué? Porque al no poder desprenderse del dualismo cartesiano, que ya vamos a ver qué quiere decir, en principio, para decirlo hablando mal y pronto, cuerpo-mente, Freud termina sosteniendo pares dicotómicos como afecto, por un lado, representación del otro. Lo psíquico de un lado, lo somático del otro. ¿No? El ejemplo que utiliza es el del caso Dora, donde Freud se pregunta, ¿pero el síntoma es de origen psíquico o de origen somático? ¿Sí? Donde ahí ya está el problema, ¿no? Ya en la pregunta ya está esbozada una especie de respuesta. Es uno o el otro, o una combinación de los dos, pero no otra cosa. Acá esta sustancia gozante responde a esa otra cosa que podría ser. Entonces, lo que plantea, siguiendo estas ideas, es que Lacan extrae las conclusiones de pensar una nueva concepción de cuerpo, específica del psicoanálisis, o específica para la clínica psicoanalítica, por ahí mejor dicho. Por un lado, con la idea de inconsciente, con el concepto de inconsciente, el psicoanálisis subvierte el cogito cartesiano. El cogito cartesiano es yo pienso, ¿no? Yo pienso, luego yo existo. La existencia fundada a partir de un yo pensante. Con el inconsciente, estructurado como un lenguaje y como discurso del otro, propone que no es el sujeto el que piensa. El sujeto del psicoanálisis no piensa ni deriva su existencia del pensar, sino que es pensado, hablado y gozado. Entonces, la sustancia pensante, bueno, eso por un lado. Ahora, la subversión del cogito cartesiano y del dualismo cartesiano es sobre estos dos términos. Por un lado, sustancia pensante y por el otro lado, sustancia extensa. ¿Sí? Sustancia pensante, para Descartes, no es la sustancia del pensamiento, sino de lo psíquico consciente. La clave es que puede devenir consciente. Y por otro lado está la sustancia extensa, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene tres dimensiones: alto, largo y ancho. ¿Sí? O sea, pensado en tres dimensiones, de forma tridimensional, está partiendo de una concepción matemática. Sin embargo, es algo que se aplica a los elementos, a los objetos, por ejemplo, a la materia. Es la sustancia que admite el partes extrapartes. Partes extrapartes quiere decir que no puedo, yo por ejemplo, estas son dos partes, no pueden inmiccionarse. No se pueden. Se tocan, pueden estar juntas, pero no se mezclan, no se interpenetran. No tienen esa propiedad de interpenetrarse. Entonces, la sustancia extensa es la sustancia que se le adjudica al cuerpo anatomopatológico, ¿sí? El cuerpo visible, palpable, el cuerpo que se revisa para diagnosticar, la sede observable de las enfermedades. Entonces, lo que Lacan propone es que en este sistema cartesiano, en este dualismo de sustancia extensa, sustancia pensante, falta la sustancia gozante, falta otro elemento. Falta una sustancia que pueda dar cuenta de lo que no es consciente o corporal anatómico.
¿sí? Porque si la sustancia pensante es lo psíquico consciente y la sustancia extensa es lo tridimensional o lo corporal, falta una que sea lo que no es psíquico, lo que no es consciente y lo que no es corporal, corporal en el sentido de lo tridimensional. Entonces, el concepto de sustancia gozante lo que sirve es para dar cuenta de la inmixción entre cuerpo y significante, como un modo de superar el dualismo cartesiano de sustancia extensa, sustancia pensante. Les leo una cita de Bruno del artículo. Dice, lo que nos interesa señalar es que la constitución performativa del cuerpo no se limita a su vertiente imaginaria, ¿sí? No es solo la consistencia imaginaria del cuerpo, sino que también abarca su cara real, es decir, los modos de satisfacción sintomática que lo componen. En otros términos, creemos que el cuerpo como sustancia gozante se constituye performativamente. Y acá es donde articula con la teoría de la performatividad. ¿Cómo se construye el cuerpo? Este cuerpo entendido como sustancia gozante, este cuerpo del psicoanálisis, de forma performativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que el cuerpo como sustancia gozante se constituye, y acá viene la tesis del artículo, a partir de la estabilización de ciertos enunciados particulares e históricamente determinados que se normalizan, que hacen norma, entre paréntesis, que hacen norma, y que se materializan en el sentido más radical del término, es decir, que se convierten en cuerpos afectados, sensibles, gozantes. Entonces, sustancia gozante permite reintroducir en psicoanálisis la dimensión histórica del cuerpo. Su constitución reiterada implica pensar en contra de una idea de un goce singular, inefable, propio e inherente al cuerpo con el que se nace. Y esta reiterabilidad permite pensar su posibilidad de cambio. Eso, o sea, hay que pensarlo en la lógica de eso habla, eso piensa, eso goza. Se goza de un cuerpo, también permite salir del problema de la responsabilidad subjetiva. Desde ya, ¿no? O sea, no es yo gozo o tú estás gozando. Es eso goza. No hay alguien que esté obteniendo un beneficio de eso, una satisfacción. No admite esa idea de, bueno, vos estás gozando, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad en esto de lo que te quejas? No, bueno, esa intervención clásica de la responsabilidad subjetiva. Entonces, como para ir cerrando y nada, charlar un ratito si tienen algún comentario, alguna pregunta, me parece que es como un gran punto de partida de este artículo. Para mí lo tomo porque me parece que fue algo que yo estaba buscando, en cierta manera, estaba buscando articulaciones entre la teoría lacaniana y una dimensión más histórica, no biologicista, no sustancialista. Entonces me parece que este es un buen punto de partida para investigaciones posteriores, me parece. Si les interesa, es la invitación. A mí me ha servido para pensar otras alternativas o algunos puntos que habría que desarrollar, que a mí me parece que sería interesante desarrollar, a partir de la introducción de la performatividad. ¿No? Yo leo mucho en algunas transmisiones del psicoanálisis donde hay algo que se plantea como algo que se produce en un momento y que ya es, ¿no? Por ejemplo, yo ahora que estoy estudiando la cuestión de las teorías psicoanalíticas sobre la transexualidad, ¿no? Milot, Morel, Frignet, autores psicoanalistas que han producido algunos desarrollos sobre la transexualidad, siempre en términos psicopatológicos, por supuesto, ¿no? Del lado de la psicosis, en principio. Lo que plantean es que en un momento se produce la elección del sexo, por ejemplo. Se produce y ya está alguien... esa elección que es rarísimo, ¿no? Porque es una elección que inconsciente, si es inconsciente no es elección, ¿no? Como en la lógica de elección de neurosis de Freud. Alguien elige, por ejemplo, ubicarse de un lado o del otro de las fórmulas de la sexuación. Lo cual deja de lado toda la idea de la construcción performativa del cuerpo sexuado. Por eso me parece que esta articulación me parece que permite salir de esos problemas.
Eh, Así que bueno, hasta acá el comentario del artículo. Fue un poquito rápido, disculpen, pero bueno, eran varios elementos que quería desarrollar, aunque sea mínimamente. Por supuesto, la invitación es a que lo lean, si les interesa este tema. Me parece que está bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, la vez pasada intenté transmitir y tuve algunos problemas de conexión, así que lo, lo pude hacer recién hoy. Bueno, acá preguntan por la responsabilidad subjetiva. Bueno, no me voy a meter ahora de lleno con ese tema porque no me daría el tiempo y es una horita de vivo. Si les interesa eso, en Apola tiene muchos trabajos sobre responsabilidad subjetiva. De hecho, Bruno Bonoris, el autor de este artículo, la primera clase del seminario central la dio sobre la crítica a responsabilidad subjetiva. No solo crítica, sino proponer una alternativa, que eso me parece lo interesante. Si bien la lectura crítica o el cuestionamiento que podamos hacer de un concepto me parece que es fundamental, es interesante cuando uno propone una alternativa. Entonces, en esa clase, no me acuerdo cómo era el título, pero es algo sobre responsabilidad subjetiva, propone una alternativa que es la rectificación subjetiva, que tiene sus diferencias con la idea de responsabilidad subjetiva. Así que bueno, muchas gracias por los comentarios. Después poder pasar bibliografía. Sí, les repito, si quieren los textos, el artículo de Bruno, el libro de Bruno, que está bastante bueno también, que es El nacimiento del sujeto del inconsciente, Cuerpos que importan, de Butler, El género en disputa también, no lo tengo acá, pero ese de Butler también, excelente. Otro Lacan, el último capítulo es sobre sustancia gozante. Texto Yonki, de Paul Preciado, y el seminario 20 de Lacan, donde desarrolla también, creo que en la clase 3, si no me equivoco, sustancia gozante. Así que bueno, así ya les quedan. Bueno, bueno, muchas gracias. Si les parece entonces, dejamos acá. Entonces, muchas gracias a todos y espero que les haya gustado.